Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la organización por confiar y darme la posibilidad de participar en este espacio con tanta gente tan conocedora de estos sistemas de pastizales. Un poco como para complementar la información de Argentina y refiriéndome ya más específicamente a la provincia de Corrientes. La idea es mostrar un poco cuál es la situación actual en relación al cambio de uso del suelo y la respuesta de los pastizales cuando se producen estos cambios. Para ubicarnos, bueno, Mónica mostró esta gráfica. La provincia de Corrientes se encuentra en el noreste de Argentina, que es la segunda región ganadera a nivel nacional. Y la ganadería bovina y ovina en la provincia aporta más del 65% del valor bruto de la producción provincial. Y ocupa más del 75% de la superficie de la provincia. Y esa ganadería está sustentada sobre pastizales, sobre campo natural, que representa más del 95% de la superficie ganadera. Como para tener una idea de la relevancia y la importancia que tiene este recurso para la actividad económica de la provincia. Para ubicarnos un poco en las condiciones de suelo y clima, la provincia de Corrientes posee una gran diversidad de tipos de suelo, desde litisoles a vertisoles y molisoles, con distintas capacidades de uso. En este mapa lo que nosotros podemos observar es el índice de productividad de la tierra. Los colores ocres y rojos son los menores índices. Como ven, gran parte de la provincia posee un bajo índice de productividad y en general muy asociado a deficiencias de escurrimiento, con excesos hídricos durante gran parte del año. Y los mejores índices de productividad se encuentran en el centro-sur, en lo que es una extensión del Espinal, o sobre los albardones del río Paraná y el río Uruguay, y en el noreste de la provincia, ya en lo que es el paisaje misionero de lomadas lateríticas con mayor profundidad. Pero una característica común para toda la provincia es la deficiencia de fósforo, la severa deficiencia de fósforo, que es una limitante para todos los cultivos. Desde el punto de vista climático, tenemos como clasificación una región subtropical húmeda, sin estación seca, con precipitaciones que están bien distribuidas a lo largo del año, que van entre los 1.200 y los 1.700 milímetros, y temperaturas medias entre 20 y 22 grados. Las temperaturas de invierno por debajo de los 20 grados, las temperaturas medias de invierno por debajo de los 20 grados, son las responsables de modelar la curva de productividad de estos pastizales, que tienen un importante potencial de producción y es una de las características más relevantes y que explican un poco parte de por qué son la principal fuente de alimentación de la ganadería de la región. Este cuadro que vemos acá es un recorte de la información de una red de monitoreo que existe a nivel provincial, con distintos sitios donde se monitorea mediante corte la producción, y podemos ver que hay una gran heterogeneidad con producciones que van desde los 3.700 kilos de materia seca por hectárea año, hasta potenciales de más de 7 toneladas de materia seca por hectárea año. Independientemente de esos potenciales de producción, esa heterogeneidad espacial que se presenta, también vemos que todos estos pastizales tienen ese bache forrajero invernal, esos 4 a 5 meses donde las tasas de crecimiento son bajas, generalmente entre mayo y agosto o septiembre, y las mayores productividades se encuentran a partir de octubre hasta abril. Pero esta heterogeneidad que es espacial
y es temporal también, dentro del año también tiene una alta heterogeneidad entre años, que podemos verlo en los coeficientes de variación, en los lugares donde hay mayor potencial de producción, puede haber variaciones de hasta 3 toneladas entre años, y eso está fundamentalmente modelado por las precipitaciones de primavera-verano. La heterogeneidad espacial, que muchas veces puede ser vista como algo negativo, ya que implica planeamiento del manejo diferencial de estos recursos, puede ser un potencial importante para obtener mayor producción secundaria. En gran escala, desde el punto de vista estructural de estos pastizales, podemos diferenciar dos grandes regiones, en una escala muy grande: los pastizales del centro-sur de la provincia, donde dominan los pastos cortos, con predominancia de Paspalum notatum, Axonopus. Encontramos una proporción importante de leguminosas, entre un 8 y un 12% de especies invernales, que le dan un potencial de producción diferencial, de producción secundaria diferencial, a los pastizales que encontramos del centro hacia el norte, donde allí dominan principalmente especies de crecimiento directo, lo que llamamos pajonales. Estos pajonales tienen algunas dificultades en el momento del manejo, ya que durante el periodo de crecimiento encañan rápidamente, perdiendo calidad, y muchas veces es requerido el manejo a través de fuegos prescriptos para poder sostener la calidad para la siembra. Una característica de estos pastizales, estos pajonales, que cuando no son bien manejados tienden a tener pocas especies que dominan, y entonces la calidad general, desde el punto de vista forrajero, disminuye. También es importante mencionar que no todos los pajonales, hay diferencias importantes entre los pajonales en relación a cuáles son las especies dominantes. Los pajonales de Andropogon lateralis pueden llegar a tener un excelente potencial de producción secundaria, mientras que otros pajonales como de Sorghastrum o Paspalum intermedium pierden calidad mucho más rápido. Y en el centro de la provincia nos encontramos con ambientes que llamamos mosaicos, donde se combinan estos dos tipos de pastizales. Son pajonales mucho más abiertos, donde los pastos cortos ocupan las intermatas. La carga es un factor determinante de la producción de los sistemas ganaderos, de los sistemas ganaderos en general, y no solamente de la producción, sino también de la estabilidad y de la sustentabilidad, ¿no? Y de la rentabilidad de los sistemas. Por eso, analizar el factor carga dentro de los sistemas y cómo está en función de la receptividad de los pastizales es primordial para poder entender el funcionamiento. Las receptividades de estos pastizales van cayendo de sur a norte, por las características que mencioné anteriormente, con receptividades que pueden estar entre 0,75, 0,8 equivalente vaca por hectárea en el sur, hasta receptividades de 0,35, 0,4 equivalente vaca por hectárea hacia el norte. En un trabajo que realizamos para poder estimar la carga real de los sistemas de producción en la provincia, afectando a cada una de las áreas fitogeográficas por un porcentaje de área disponible o accesible, es decir, lugares donde los animales realmente pueden ingresar para pastorear, siendo el factor que muchas veces limita la accesibilidad, en algunos casos la presencia de agua, no solamente la superficie, sino en algunos momentos del año hay lugares que no están disponibles, y en otros momentos del año está vinculado a los pulsos de crecimiento de los cursos de agua. Puede haber espacios temporales donde hay acceso de los animales y espacios temporales donde no.
pero también hay hay montes muy cerrados. Cuando se afectó cada una de esas áreas fitogeográficas por este factor o área disponible y se calculó la carga vacuna para la provincia, vimos que esta carga es de 0,73 EB por hectárea, solamente considerando vacunas, ¿no? Cuando en la provincia deberíamos tener en cuenta otras especies que conviven con los vacunos. En el centro-sur, en general son sistemas mixtos, bovinos, ovinos. El caballo también está presente y en el norte de la provincia la actividad bubalina ha ido creciendo en los últimos años de manera sostenida y con un potencial muy interesante. Es decir que esta carga real, estimada en función de la superficie disponible para los animales, podemos suponer que es elevada en relación a la receptividad que tiene este recurso. Y cuando intentamos analizar un poco los factores que condicionan a la carga y por qué encontramos estas cargas por encima de la receptividad, cuando eso afecta claramente los indicadores de producción ganadera, vamos a encontrar diversos factores. Hay varios autores que han estudiado esta temática, mencionan factores que tienen que ver con lo productivo, factores estructurales, socioeconómicos y financieros, y también culturales, ya que la actividad ganadera es una actividad tradicional, productiva de la provincia, y en este trabajo, cuando se vinculó la carga para cada uno de los departamentos de la provincia en función del tamaño de las explotaciones agropecuarias, pudimos observar claramente que a medida que las explotaciones agropecuarias son más pequeñas, la carga se incrementa notablemente, ¿no? Probablemente asociado a cuestiones de resguardo de capital para la pequeña empresa que encuentra en la hacienda un resguardo seguro, y entonces eso, por ejemplo, es un factor que condiciona y es típico o es característico en toda la región. Estos puntos que vemos más abajo están vinculados con regiones que, por su potencial y sus limitantes de calidad o mayor cantidad de agua en superficie, tienen limitaciones serias para poder trabajar con mayores cargas. Yendo un poco a ver qué es lo que fue pasando con el uso del suelo en la región y cómo fue esa competencia por el uso del recurso suelo por distintas actividades. Ha sido muy variable en la provincia y ha encontrado distintas limitaciones. Y lo que podemos ver si analizamos los últimos 10 años es que la actividad arrocera, que es otra de las actividades de gran relevancia para la provincia, y hoy día es la provincia de la primera productor de arroz en Argentina, se ha mantenido en los últimos 10 años en alrededor de 100.000 hectáreas, es decir, no ha tenido un avance o un retroceso importante en relación a la superficie. Esto está expresado en hectáreas. Se ha mantenido en las 100.000 hectáreas. Mientras que la agricultura de secano, tanto maíz, sorgo, trigo, soja, ha tenido un pico de avance hacia el 2010, 2011, de 44.000 hectáreas, y en la actualidad se ha reducido casi a la mitad. Estas actividades, tanto el arroz como la agricultura, tienen la característica de que en general conviven o rotan con la ganadería, por lo cual ahora vamos a ver un poco qué es lo que sucede en esos sistemas que avanzan ocupando tierras y después se liberan y vuelven a la ganadería. La yerba mate es otra producción importante de la provincia, ha tenido un leve incremento en los últimos 10 años, pero esto está muy circunscrito a un ambiente muy particular de la región noreste, de Corrientes, pegado a lo que es Misiones, y lo que sí vemos es que ha tenido un avance sostenido en el tiempo
y también puede ser parte de la explicación de por qué las cargas actuales son elevadas, es la actividad forestal. La actividad forestal entre el 2009 ocupaba 371.000 hectáreas, y en la actualidad el último relevamiento indicó una ocupación principalmente pino y eucaliptus de 516.000 hectáreas. Es decir, que aquí sí tenemos un factor de competencia, si se quiere, por el uso del suelo. Sin embargo, la forestación, a diferencia de la agricultura, la forestación avanza y no devuelve, digamos, tierras a la ganadería, o no tiene una interacción, sino que son tierras que ya son ocupadas por la actividad forestal directa. Entonces, nos parecía importante poder analizar estos factores de disturbio mencionados anteriormente, por un lado de la carga, y cómo afecta el recurso campo natural, y cuáles son las funciones que son afectadas y cómo se recuperan. Y para eso les muestro acá un gráfico de un ensayo de larga duración, realizado en la experimental de Mercedes durante 18 años, donde se evaluó una carga ajustada para el sistema, que es una carga baja de 0,6 equivalente vaca por hectárea, y en potreros con el mismo tipo de ambiente, una carga alta de 1 equivalente vaca por hectárea. Estos eran novillos de recría, ingresaban en abril de cada año y permanecían un año en el sistema, bajo pastoreo continuo. Con suplementación mineral, ya que una de las características, como les mencioné, la falta de fósforo, por lo tanto, la suplementación mineral con una mezcla del 6% es una condición para poder producir la ganadería en nuestra región. Lo que vemos acá es cómo ha ido la marcha de la disponibilidad a lo largo del tiempo, en estos años, donde se manejaba una carga de 0,6. Vemos que la disponibilidad en abril de cada año rondaba entre los 2.500 y los 3.000 kilos de materia seca por hectárea, indicando un sistema estable y sostenible en el tiempo, con sus variaciones que tienen que ver con la productividad de cada uno de los años, afectada por las precipitaciones. Pero cuando vemos la disponibilidad de los potreros donde la carga era de 1 equivalente vaca por hectárea, vemos que hubo una tendencia muy importante a caer a valores muy por debajo de 1.000 o incluso de 500 kilos de materia seca por hectárea. Este proceso de baja disponibilidad al ingreso del invierno fue acompañado también por un incremento importante del suelo desnudo, una disminución drástica del mantillo y la aparición de malezas, hasta que en un momento, bueno, se replanteó el ensayo, si bien no tenía este objetivo inicialmente, pero dadas las condiciones en que se encontraba el campo natural, se decide reajustar la carga y bajar esa carga de 1 EB a una carga de la mitad, de 0,5 equivalente vaca por hectárea, y lo que se observó cuando se continuó monitoreando ese sistema es que este pastizal, a pesar de haber tenido un proceso de degradación muy importante durante 10 años, logró alcanzar valores de disponibilidad, de salud del pastizal, también en valores de mantillo y de suelo desnudo, similares al pastizal que había sido manejado siempre con carga más baja, con carga ajustada. Si vemos también qué pasó un poco con las especies, vemos que el índice de Simpson se fue incrementando, indicando la dominancia de pocas especies, ¿sí? en el transcurso del tiempo donde el recurso fue manejado con altas cargas, ¿sí? Y a partir de que esa carga se bajó, es decir, que el disturbio que estaba afectando a ese pastizal fue retirado,
en unos pocos años logró restaurar su condición inicial. Y algo similar pasó con el índice de Young. En relación a las especies, bueno, lo que se había visto más afectado fueron las especies erectas, principalmente Andropogon lateralis, ¿sí? Que también volvió a recuperar su aporte a la biomasa total una vez que el disturbio fue retirado. Es decir, que lo que se pudo ver, y se repite en varios ensayos, es que dentro de ciertos rangos de sobrepastoreo, de sobreutilización del recurso, este recurso cuando es retirado del disturbio que está afectando que lo está afectando, tiene una capacidad de recuperación muy interesante, una resiliencia muy, muy importante. Analizando un poco qué es lo que pasa con la agricultura, hemos podido diferenciar, digamos, dos respuestas diferenciales en relación a la recuperación del campo natural. En el centro sur, o en lo que nosotros denominamos lomas, en los campos más altos, donde encontramos los pastizales de mejor calidad, estos pastizales tipo mosaico, con algo de Andropogon y muchos pastos cortos. Tras la agriculturización se produce un proceso de aparición importante de suelo desnudo, acompañado muchas veces de estos tacurúes, que pertenecen a la hormiga de Camponotus, que afectan notablemente la productividad y la salud de estos pastizales. Lo que se vio siguiendo durante muchos años la evolución del campo natural, comparándolo con un campo natural testigo que no había sido intervenido, siguiendo la evolución post-agrícola. En este caso vemos el valor del índice INTECO, que integra una serie de factores relacionados al aporte de las diferentes especies y afectados con un valor de calidad. Vemos que mediante manejo de pastoreo, estos potreros exagrícolas logran incrementar el índice INTECO, muchas veces asociado a la aparición de especies anuales, que son de buena calidad forrajera, pero sin embargo el suelo desnudo y el mantillo nunca alcanzan valores similares al campo natural. Y lo que hemos visto en estos potreros de loma es que si bien hay una recuperación de la capacidad de producción de forraje, de la capacidad ganadera, frente a eventos, por ejemplo, climáticos, como ocurrió acá en el 8º año, son sistemas muy frágiles, rápidamente se incrementa el suelo desnudo, hay pérdida importante de especies, y rápidamente se convierten en potreros de mucho menor calidad y mucho menor condición. Ya cuando nos vamos a los ambientes del norte, donde predominan los pajonales, y estos pajonales muchas veces tienen una baja o una alta predominancia, una baja biodiversidad forrajera. Tras la agricultura podemos encontrar diferentes situaciones. Generalmente vemos siempre la aparición de los tacurúes como un factor que aparece normalmente, y cuando analizamos también la evolución post-agrícola de estos potreros, vemos que hay un cambio radical en el aporte de los distintos grupos funcionales a la biomasa forrajera. En este gráfico vemos la abundancia relativa de cada uno de los grupos funcionales. Vemos el pastizal prístino, que tiene una dominancia de especies de pastos erectos, ¿sí? Y el resto de los grupos funcionales con un aporte relativo mucho menor. Y cuando uno sigue la evolución de estos pastizales,
entre los 5 y 10 años post-abandono hay una recuperación importante de la capacidad forrajera, pero el aporte de las diferentes especies, el aporte relativo cambia notablemente. Encontramos que los pastos cortos ocupan mucho mayor representatividad dentro de esa biomasa forrajera, y se incrementa en el tiempo, siendo los pastos erectos, los pajonales, no pudiendo avanzar, digamos, y teniendo un aporte relativo significativamente menor que en la situación prístina. Y si lo vemos desde el punto de vista del índice de tendencia y condición del pastizal, también podemos observar que esa condición favorable, digamos, a los potreros que tuvieron agricultura y después pasaron a la ganadería, vemos que se mantiene a lo largo del tiempo, incluso después de 15 años de abandono. Estos son entre 0 y 5 años de abandono, 5 a 10 y más de 15, vemos que se mantiene ese índice de tendencia y condición en el tiempo. Parecerían ser más estables que los pastizales que tuvieron agricultura y después se pasaron a ganadería en el centro-sur de la provincia, y aunque acá no hay una diferencia significativa, pero el valor de INTECO es considerablemente mayor. Entonces, un poco lo que pretendía mostrarles es que los cambios en el uso del suelo que están ocurriendo en dos sentidos en la región. Por un lado, el avance de la forestación sobre la superficie ganadera, que puede estar implicando una mayor carga en los sistemas como un factor más condicionante de la carga de estos que utilizan los sistemas ganaderos de la región. Y que la agricultura, aunque no en una proporción muy preocupante, pero que tiene una rotación con la ganadería, y que esos potreros utilizados por la agricultura requieren una recuperación. Lo que vimos es que la carga produce un impacto negativo sobre variables funcionales y estructurales del sistema, pero que dentro de los rangos analizados se puede recuperar esas funciones mediante la implementación de tecnologías de procesos, ya sea mediante descansos, mediante la aplicación de cargas ajustadas a la condición del pastizal. Mientras que la agricultura produce cambios estructurales y funcionales que perduran en el tiempo, ¿sí? Los pastizales de chacras recuperadas o de chacras ex agrícola son totalmente diferentes a la situación prístina. Esos cambios producidos en las regiones de loma parecen ser mucho más inestables, y aunque pueden tener valores desde el punto de vista forrajero interesantes en algún momento, están sujetos a variabilidades muy grandes en función de condiciones climáticas o condiciones de manejo, pero que por otro lado en los campos de malezal, donde el recurso original es de menor calidad forrajera, la agriculturización y posterior uso ganadero puede tener un impacto positivo sobre la condición del pastizal y pueden ser más inestables más estables en el tiempo. Un poco la idea es que estos impactos, digamos, pueden modificar y sumar a la heterogeneidad del paisaje, y mediante esa mayor heterogeneidad del paisaje podemos tener un impacto positivo sobre la capacidad de producción de este tipo de recursos. Esto era un poco lo que tenía para comentarles. Muchas gracias.